Quería recordarles a ustedes un pasaje de la historia, que que además es un pasaje reciente de la historia, porque esto sucedió a inicios del año 2023, no sucedió tampoco hace 4, 5, 10 años. Eh, Pasó hace poco y tiene que ver con cómo llegó Terán hasta el puesto de altísima responsabilidad que ocupó, que es el de presidente del Consejo de la Judicatura. Porque a partir de lo sucedido hace 2 días atrás en la Asamblea, se ha empezado, como suele suceder en este país, a torcer la verdad. Y lamentablemente quienes empiezan a torcer la verdad son periodistas, que además tienen la información, tienen los datos y después, eh, y tienen muchos seguidores adicionalmente, ¿no? Entonces, ayer, revisando las redes sociales, me encontraba con un tuit de, ni siquiera cabe mencionar el nombre del periodista, pero es un periodista, ¿ya? Eh, que se preguntaba quiénes fueron los lunáticos a los que se les ocurrió nombrar como presidente del Consejo de la Judicatura al lunático de Wilman Terán, los mismos que lo defienden en la Asamblea, tratando de responsabilizar a la única bancada que se abstuvo o que no apoyó la censura de Wilman Terán, que es la Revolución Ciudadana. Y ojo, esto no tiene nada que ver con defender a la Revolución Ciudadana, sino con que a los ciudadanos, a los ecuatorianos, ya dejen de verles la cara de idiotas mintiéndoles todos los días. Y esto es indignante, sí, porque en la condición de periodista es muy jodido para uno aceptar que un periodista mienta tan descaradamente todo el tiempo. Entonces vamos a hablar de los lunáticos que lo pusieron a Terán como presidente del Consejo de la Judicatura. Primero hay que considerar un hecho. Terán formaba parte de una terna, de una de las tantas, porque fueron rechazadas, etcétera, pero él formó parte de la última terna que envió la Corte Nacional de Justicia al Consejo de Participación Ciudadana para que, perdón, fue una terna que envió la Corte Nacional de Justicia al Consejo de Participación Ciudadana para que éste a su vez elija un presidente del Consejo de la Judicatura. Corte, Consejo, Consejo. No, pero me van a disculpar, a ratos me hago bolas. Que es lo mismo que sucedió en días previos con la elección del señor Godoy. El presidente Swing de la Corte Nacional de Justicia envió una terna al Consejo de Participación, el Consejo de Participación en una serie de situaciones también bastante extrañas, eligió primero a Dunea Martínez, después terminaron echándose abajo esa decisión y finalmente eligieron a Godoy. Igualito, el mismo procedimiento. En este caso estamos hablando de febrero del 2023. El entonces presidente de la Corte Nacional de Justicia era Iván Saquicela, uno de los jueces y de los operadores judiciales que junto a Terán, entre otros, impulsaron la sentencia en contra de Correa por el caso Sobornos. Saquicela, ustedes lo van a tener muy presente en su memoria. El entonces presidente de la Corte Nacional de Justicia, Saquicela, propone el nombre de Terán en la última terna que envían al Consejo de Participación Ciudadana para que sea considerado como posible presidente de la Corte, del Consejo de la Judicatura. Recuerden también que durante las comparecencias de Terán a la Comisión de Fiscalización y durante estos procesos de control político que se han llevado en su contra, Terán dijo que uno de los operadores que le presionaba para que se sentencia a Correa era Saquicela. Entonces, esto se trata de un tema de pago de favores, de esos compadrazgos, ¿no? A propósito de las actuaciones de estos personajes que a esta hora son unos absolutos descalificados que manejaron la justicia a su antojo y que están a la vista de todo el mundo. Pero yo sí quiero hacer nuevamente énfasis e hincapié en el proceso de selección de este lunático, como les llaman, a Terán como presidente de la Judicatura. Voy a recurrir a una nota de aquella época de el portal digital de Diario El Comercio.
Con base en los resultados preliminares de la votación del referendo del 5 de febrero y con el video del mensaje del presidente de la República, Guillermo Lasso, en el que acepta que perdió su plebiscito, los 7 vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designaron a Wilman Terán como vocal y presidente del Consejo de la Judicatura en delegación de la Corte Nacional de Justicia. En una sesión convocada para aquel 13 de febrero, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana resolvió designar al vocal y presidente del Consejo de la Judicatura, de la terna que la integraron Wilman Terán, Mercedes Caicedo y Luis Rivera. Esos eran los 3 nombres que envió Saquicela al Consejo de Participación. Terán, Mercedes Caicedo y Luis Rivera. El consejero, escuchen bien, y recuerden bien qué personajes son los que pusieron y los que sentaron a Terán en la presidencia de la Judicatura, porque veo que hay alguna gente que tiene pérdida de la memoria selectiva. El consejero Carlos Figueroa mocionó la candidatura de Wilman Terán para ese cargo, quien venía desempeñándose como juez de la Corte Nacional. ¿Sí saben ustedes quién es Carlos Figueroa? ¿Recuerdan quién es Carlos Figueroa? Bueno, para los que no le recuerden o no tengan presente quién es, era uno de los mejores amigos y de las personas más cercanas y de mayor confianza, sí, de Fernando Villavicencio. Hasta el último día. Fue uno de los que junto con Clever Jiménez acompañó a Villavicencio en su escape de la justicia, ¿no? Cuando fue a refugiarse por la Amazonía. Carlos Figueroa, Clever Jiménez, Fernando Villavicencio. Cuando les siguieron un proceso judicial por atentar contra la seguridad del Estado, por haber publicado y revelado información reservada de correos del presidente Correa y de otros funcionarios del gobierno de aquella época. El consejero Carlos Figueroa mocionó la candidatura de Wilman Terán para el cargo de presidente del Consejo de la Judicatura. El candidato también tuvo los votos a favor de Orlindo Nastacuaz, Mónica Moreira, Graciela Mora, Teddy Tama, Alan Molestina, anticorreísta total, Carlos Figueroa y Dina Aguilar, quienes coincidieron en resaltar el perfil profesional de Terán. ¿Ah? Cuenten nuevamente: Nastacuaz, Mónica Moreira, Graciela Mora, Teddy Tama, Alan Molestina, Carlos Figueroa y Dina Aguilar. 7. 7 son quienes integran el Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, que Terán, el lunático, fue elegido por unanimidad, por un consejo que estaba integrado por gente tan anticorreísta como Carlos Figueroa, que era el mejor amigo de Villavicencio, y Alan Molestina. Entonces, para estos periodistas que se les traspapelan los datos y la información, creo que bien vale hacerles un poco de memoria y hacerles acuerdo de quiénes fueron los lunáticos que le sentaron a Terán, al lunático de Terán, en la presidencia de la Judicatura, y quienes deberían hacerse responsables también a esta hora de todo el del despelote y el desastre y caos institucional que vive el país a nivel judicial. Bueno, ahí tienen ustedes los nombres. Eso, por supuesto, no deslinda de ningún tipo de responsabilidad de quienes se abstuvieron o no estuvieron el día de la votación de la censura en el juicio político. Pero esa es otra historia. Quienes sentaron a Terán como pago de los favores por haber sentenciado a Correa en el más alto cargo del Consejo de la Judicatura, ahí tienen, les acabo de dar los nombres para que se los recuerden algunos desmemoriados que, como les digo, suelen selectivamente perder la memoria. Para otras cosas tienen una excelente memoria, para recordar estos episodios, que además son parte de la historia, reciente historia del país, porque esto pasó hace año y medio, simplemente deciden olvidarse. Entonces, para quienes no lo han tenido tan claro, ahí está. Así fue como llegó Terán a la presidencia de la Judicatura, por pago de favores, porque Saquicela le puso en la terna y porque, entre otros, los amigos de Villavicencio decidieron mocionarlo y decir que era el mejor cuadro posible para presidir la Judicatura. Resaltaron el perfil profesional de Terán el lunático. Quería recordarles de eso porque me parece que es importante, me parece que también hay que hacer
desde lo que nos corresponde, por pequeños que sean nuestros espacios, todos los esfuerzos necesarios como para combatir la mentira, por dolorosa que sea también, ¿no? Pero hay que combatir la mentira, por dolorosa que sea la verdad también. Y esto porque ya no pueden seguir maltratando de una manera tan grotesca una profesión eh, como el periodismo. Finalmente esto no lo dice cualquier persona, lo dicen periodistas en las redes sociales, ¿no? Como que si a Terán lo hubiera puesto o lo hubiera sentado en el Consejo de la Judicatura de la Presidencia Correa, como que si lo hubiera sentado Glass, como que si lo hubiera sentado alguien de la bancada de la Revolución Ciudadana o grupos vinculados con el progresismo, qué sé yo. No, 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 no. Acá hay que decir la verdad. Y a Terán lo sentaron en la presidencia del Consejo de la Judicatura, entre otras cosas, por pago de favores, por haberse dejado presionar para sentenciar a Correa, entre otras cosas. Y sí, hoy Terán es tan responsable del despelote que vive la justicia, tan responsables creo que son quienes lo sentaron precisamente en ese cargo de altísima responsabilidad, diciendo que tiene un muy buen perfil profesional y resultó siendo lo que es, un lunático. Ayer cerraba yo el comentario después de abordar todo lo sucedido en la Asamblea con respecto del juicio político de Terán, comentando con ustedes y opinando sobre la llegada espectacular del presidente Noboa, con tanquetas, con blindados, con helicópteros, con drones, con chaleco antibalas, con cascos, con todos los juguetes, a Durán. Antes de meterme de lleno en el tema de Durán, voy a empezar por lo último que ha sucedido en este país. Ayer en la noche, nos enterábamos de que hubo una masacre en un bus interprovincial en la provincia de Los Ríos que dejó 5 personas violentamente asesinadas. Uno lee la noticia así, ya es doloroso, es terrible, es horrible, es espeluznante, preocupante. Pero uno, al empaparse más de lo que había sucedido, no deja de perder el asombro y no deja de aumentar la indignación cuando ve que una de las personas asesinadas en esta masacre es un menor de edad, un niño de apenas 5 añitos. Una masacre se registró en el interior de un bus de transporte interprovincial en el sector La Aurora, en la provincia de Los Ríos. Según información extraoficial, el vehículo de la cooperativa San Cristóbal cubría la ruta Guayaquil-Tulcán cuando fue interceptado por desconocidos la noche de este jueves 18 de julio. Los individuos abordaron la unidad 135 y dispararon contra varios de los viajeros. El ataque armado ocurrió pasadas las 20 horas. Producto de las balas, 4 personas fueron asesinadas, 2 ciudadanos que resultaron heridos fueron trasladados hacia casas de salud cercanas. Uno de los afectados en la masacre es un niño, la nota del comercio dice de aproximadamente 10 años, las notas que recogían los medios hasta ayer decían de 5 años, no sé cuál es el dato exacto. A mí no me importa si es que es de 5, 4 o 10 años. Es un niño. Maldita sea, es un niño. Los cuerpos de las víctimas quedaron tendidos sobre el piso del bus interprovincial. Testigos reportaron que los armados huyeron en motocicletas tras cometer el crimen. Tras recibir la alerta de la emergencia, la policía se trasladó al lugar para investigar lo sucedido. La Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Interprovincial de Pasajeros del Ecuador lamentó el hecho. Nuestra solidaridad a las víctimas de este lamentable suceso ocurrido en un bus de la cooperativa San Cristóbal. Como FENACOTIP, rechazamos y condenamos enérgicamente estos actos delictivos, manifestó la organización a través de un mensaje que postearon en la red social Twitter. Este hecho ocurre luego del pedido que hicieron los transportistas por mayor seguridad en las vías, ante el anuncio de la FENACOTIP de un apagado de motores que estaba previsto para el 16 y 17, que finalmente se suspendió. El gobierno se comprometió a establecer mesas de diálogo con este sector y a reforzar los controles policiales
y de las Fuerzas Armadas en las carreteras. Se desconoce si el ataque armado en el bus interprovincial responde a un robo o si se trató de un crimen al estilo sicariato. Esto pasó ayer, en una carretera. Esto pasa todos los días, en las vías, en las carreteras, en las calles, en las plazas y hasta en las casas de los ciudadanos del país. Porque está clarísimo que acá los delincuentes, los criminales, no tienen ningún tipo de compasión, ni tienen ningún tipo de códigos. eh, Te matan donde les da la gana, ¿no? A esta hora, digamos, uno puede tener todavía la duda si se trataba de un intento de robo y por el efecto del robo terminaron asesinando a 5 personas, o si creo que por tratarse de miembros todos de una misma familia, este ataque estaba absolutamente direccionado y tiene que ver con un caso de sicariato, ¿no? Finalmente, para mí, estas cosas de si era sicariato o era delincuencia común que iba a robar y terminaron asesinando, eso, créanme, para mí termina siendo intrascendente. Acá lo de fondo es que mataron a 5 personas dentro de un bus. Una de esas 5 personas, además, es un niño, un inocente niño que no era seguramente miembro de ninguna banda criminal, ni probablemente le habría hecho a nadie nada, era un niño, y que se siguen incrementando, por supuesto, las cifras espantosas, escandalosas de muertes violentas en nuestro país, que nos siguen convirtiendo al Ecuador en un país invivible, en un país inseguro, en un país que no le da garantías mínimas a los propios ciudadanos para poder vivir. Y por eso es que tenemos ahora cotidianamente, todos los días, cientos, probablemente miles de ciudadanos queriendo huir de este país, no solo porque no te da oportunidades de poder trabajar, sino porque además eh, es un país en el que ni siquiera tu vida está garantizada. Lamentablemente esa es la realidad. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un gobierno que dice que resuelve, pero que no resuelve nada. Tenemos un presidente que vive de los posteos en el TikTok. Tenemos un gobierno que vive gobernando por y para el TikTok. Entonces llega a Durán el presidente, acompañado de las tanquetas, de los blindados, de los helicópteros y de los drones, muy bien resguardado él, tanto con su seguridad como con el chaleco antibalas y con los cascos y con toda la parafernalia. Eh, un día, ni siquiera un día. ¿Cuánto habrá durado todo el show que montaron? Pónganle ustedes 2 horas. ¿Qué pasó después de esas 2 horas? Pasó lo que les dije ayer. Ayer que usamos los últimos 5 minutos del comentario para hablar del tema de Durán. Llegaron Novoa con quienes le acompañaban, que además era muy gracioso, ¿no? Porque el hombre está, o sea, gracioso en medio de todo el desmadre que vive este país. El presidente vestido como G.I. Joe, acompañado de los otros G.I. Joes del ejército y de la policía, pero en los alrededores un montón de gente que no portaba ni chalecos, ni cascos, ni nada, ¿no? Que eran seguramente los asesores, o la gente que le estaba haciendo las fotitos. Había un montón de gente que no tenía ni chalecos ni cascos y que no tenía los mismos equipos de seguridad que el presidente. Entonces uno ahí dice, vamos, esto es un show. Es un show además muy bien preparado, muy bien guioneado, libreteado, muy bien montado. Era un show, ¿ya? Eh, y ese show no duró ni un día, duró un par de horas, porque después agarraron las tanquetas, agarraron los blindados, agarraron los helicópteros, los drones y las banderas, se dieron media vuelta y se fueron de Durán. Ustedes me dirán, ¿y tú cómo sabes si no vives en Durán y no has estado en Durán? Bueno, primero porque primero es porque eso es a lo que nos tienen acostumbrados, ¿ya? Porque ya con ustedes hemos llegado a la conclusión, sin ser unos expertos en materia de seguridad, con ustedes hemos llegado a la conclusión de que el dichoso plan Fénix no existe, ¿ya? No hay plan. Como no hay plan, no hay estrategia, ¿ya? No hay estrategia. Y como no hay estrategia, lo de ayer fue, oh, perdón, lo de antes de ayer fue un show para el TikTok. Vayan ustedes a revisar las cuentas de TikTok, de las que yo he visto, de Presidencia Ecuador,
de la SECCOM Ecuador y las propias cuentas del presidente Noboa. Todas llenas de videos que no dicen nada, ¿ya? Porque además de esa comunicación tan efectiva que tiene el gobierno, de no decir nada, de poner música de Top Gun o de cualquier película de guerritas con un par de imágenes y una imagen desafiante de Novoa. Pero no te dice nada más. No te dice cuántos militares se van a quedar en Durán. No te dice cómo van a ser los patrullajes. No te dice nada. No te dice cuántas bandas desarticularon durante el espectacular show hollywoodense que montaron para llegar a Durán el miércoles. No te dice nada. Es música sacada de cualquier película de los Avengers, con imágenes desafiantes de Novoa, militares prestándose para el show, policías prestándose para el show, y punto. Se acabó. Nada más. Cero contenido, cero información, cero datos, cero todo. No resuelven nada y gobiernan por y para el TikTok. Punto. Como dice el profe. Ayer, el alcalde de Durán, Luis Chonillo, publicaba en su cuenta de Twitter, me van a perdonar a mí, pero yo le voy a seguir diciendo Twitter, publicaba un mensaje en el cual, por supuesto, él expresaba su incredulidad con respecto de las acciones del gobierno, acompañada ese mensaje de un video del noticiero del canal Ecuavisa. ¿Y qué decía el alcalde de Durán? Les voy a leer el mensaje de Luis Chonillo. El día de ayer, en mi rueda de prensa con sana crítica, manifesté que toda intervención que se haga en materia de seguridad debe contemplar 3 factores claves, dice: lo estratégico, lo táctico y lo sostenible. Es absolutamente coherente lo que dice el alcalde. Lo estratégico es difícil de dimensionar porque no se conoce el plan Fénix. Justo lo que les acababa de decir. No hay plan Fénix, ¿no? Y como no hay plan Fénix, no sabemos cuál es la estrategia, ¿no? Y como fueron para grabar los videos para el TikTok y se regresaron nuevamente a Guayaquil, quiere decir que ni hay estrategia, ni hay plan, ni hay nada. Lo táctico, dice Chonillo, difícil juzgar por los resultados porque en este punto se trabaja con inteligencia y absoluto hermetismo. Es lo que les acabo de decir también. No hay datos, no hay información, no se sabe si desarticularon una banda, no se sabe cuántas personas de los Chone Killers o los choneros o los Latin Kings que están peleándose el territorio de Durán fueron detenidos. No se sabe nada. Lo táctico, difícil juzgar, y lo sostenible. Se podría evidenciar fácilmente si se mantuviera el mismo despliegue estatal para verdaderos resultados. En este caso está a la vista que luego del gran despliegue de ayer, Durán sigue desprovista de la fuerza pública. No se quedaron. Hicieron el show, grabaron los videos, hicieron los TikToks. Noboa dijo lo que dijo, además dijo una cantidad de incoherencias y se regresó a su casa. Seguimos demandando de las autoridades responsables una acción sostenida y seguimos manteniendo nuestra posición de total colaboración. Los ciudadanos no pueden esperar más, cada vida perdida producto de la violencia es una tragedia nacional. Y este mensaje lo acompaña de un reportaje in situ, de un enlace en vivo que hace Ecuavisa con el periodista Henry Dueñas desde Durán. Y Dueñas hace un relato de lo que está viviendo en ese momento. Eran las casi 8 de la mañana de ayer, cuando estaba en vivo en el noticiero de Ecuavisa, Henry Dueñas, el periodista, relatando lo que pasaba en Durán. ¿Y saben qué era lo que decía el periodista Dueñas de ese momento? Que no había visto un solo policía y que no había visto un solo militar a tan solo, en ese momento, a menos de 24 horas de todo el aparato que movilizó el gobierno hacia Durán para grabar videos, TikToks y fotos para las cuentas de redes sociales del presidente Noboa y de su gobierno. Un día después,
de que Noboa estuvo en Durán, de que amenazó, de que advirtió, de que dijo cualquier barbaridad, de que habló de Glad y de Muentes, cualquier cosa del discurso de Noboa. Eh, Resulta que no había ni un policía ni un militar en las calles de Durán. Y eso no era todo. Dueñas decía, el problema es que no solo que no hay seguridad, a propósito de algo que yo les mencionaba el otro día y que con respecto de lo sucedido también en la vía La Aurora, en Los Ríos, con esta masacre dentro de un bus, voy a hacerles hincapié, por muy doloroso que resulte, por muy alarmante que pueda ser, pero este país está muriendo de muchas formas y poco a poco, cada vez más. La gente, por ejemplo, después de lo sucedido la noche de ayer en esta unidad de transporte público, va a tener cada vez más miedo de viajar en las noches o a cualquier hora del día, porque que te maten en un bus no hace la diferencia que lo hagan a las 20 horas o a las 15 o a las 17 o a las 6 o 7 de la mañana. Da igual. Viajar en las carreteras de este país ahora ya no es seguro. Entonces, probablemente las carreteras de este país, las unidades de transporte que circulan por las carreteras de este país y todo lo que hay alrededor del transporte y los negocios que hay alrededor del transporte, los paraderos, eh, van a ir muriendo. Y este país seguirá lentamente muriendo. El nuevo Ecuador, está lentamente muriéndose. Entonces, Dueñas decía, no solo que no hay policías y que no hay militares en Durán a un día de la visita del presidente. El tema es que durante el relato que hacía el periodista, me parece que había uno o dos locales comerciales abiertos. El resto, o todos, estaban cerrados. Y no solo me quedo con lo que dijo el periodista Dueñas ayer, me quedo con lo que nos dijo hace algunos días atrás el alcalde Luis Chonizo cuando estuvo visitándonos en la radio, que su cantón estaba con un altísimo nivel de desempleo, de desocupación, producto de la cantidad de negocios que se ven en la obligación de cerrar. ¿Por qué? Por la violencia, porque son extorsionados, porque son vacunados, y porque ya no pueden sostener un negocio trabajando para pagar a delincuentes. Y porque lo que da muestra de esto es que quienes, para usar la frase del gobierno del Nuevo Ecuador, que quienes verdaderamente se han tomado, y no únicamente Durán, sino muchos otros cantones, muchas otras jurisdicciones, son los delincuentes. Quienes administran, quienes controlan y quienes gobiernan territorios en este país son los delincuentes, no es del Estado. No es del Estado, además, desde el gobierno central o desde los gobiernos locales, no. El caso de Durán me parece que es el caso más fácil de graficar y al mismo tiempo más patético de todos, porque es una jurisdicción, es un cantón que ha sido abandonado durante los últimos años, en los que, por cierto, en estos últimos dos, tanto el 2023 como ahora en lo que vamos del 2024, el alcalde Chonillo, tanto a Lazo como ahora a Noboa, les ha pedido insistentemente presencia de la fuerza pública en su cantón, pero una presencia, como él dice, que sea sostenible y que sea sostenida en el tiempo. No que vayan 2, 3 horas, graben un video para el TikTok y se regresen nuevamente a sus cuarteles, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado en las últimas horas y yo quiero sumarles un hecho adicional, porque no fue solo, digamos, todo el montaje que hicieron para el show en Durán, sino que eso vino acompañado de el abrirse un frente adicional con el alcalde del cantón, con Luis Chomillo. Porque no fue solo lo que dijo eh, el presidente Noboa con respecto de que habrían encontrado una supuesta oficina paralela del municipio, eh, entregando documentos sobre temas de legalización de tierras y no sé qué. A la par, el mismo día, la ministra de Inclusión Económica y Social, la señora Zaida Rovira, salió con una declaración por demás desatinada, descomedida, descortés y grosera,
en contra de un alcalde. Yo simplemente le voy a recordar un hecho fundamental a la ministra, a quien probablemente muchos no le habrán conocido antes de ser ministro. O sea, antes de noviembre del 2023, yo, por ejemplo, no tenía idea de quién era la señora Sayarroy. La conocimos a partir de que fue puesta a dedo, porque así son puestos los ministros. Los funcionarios del gobierno son puestos a dedo por el presidente. Usted está diciendo que no conoce o que no sabe ni quién es una autoridad elegida por votación popular. De entrada, creo que hay una gran diferencia. Aquí sí establezco, me van a disculpar, con el respeto que se merecen también todos los ministros, secretarios de Estado y lo que sea, pero hay una enorme diferencia entre una autoridad de elección popular que ganó la elección con el favor de su pueblo y de su gente, como es el caso de un alcalde. En este caso específico estamos hablando de Chonizo. Puede ser cualquier otro de los 220 alcaldes restantes de este país, cualquiera de los 23 prefectas o prefectos, da igual. El alcalde fue elegido por su gente. Y, por otro lado, parecería que la ministra no ve noticias, pues, ¿no? Porque cualquiera que está medio informado en este país sabe quién es Chonizo, únicamente recordando que el día en que él iba a tomar posesión del cargo, intentaron asesinarlo y salió bien librado de un atentado. Esa noticia dio la vuelta no solamente al país, esas noticias lamentables, que ahora son cosa de casi todos los días en el Ecuador, en el nuevo Ecuador, también dio la vuelta al mundo. Entonces quiere decir que la señora ministra ni siquiera ve ni lee las noticias, como para saber que Chonizo no es un alcalde más, es un alcalde que se salvó de milagro de ser ajusticiado y de ser asesinado por bandas delincuenciales que atentaron contra su vida. En el atentado en el que salió bien librado Chonizo, fueron asesinadas, me parece que 2 personas, que eran parte de su equipo de seguridad. No fue un hecho menor. Y la señora Rovira, con esa actitud prepotente, arrogante, muy propia de este gobierno, pretende subestimar y creería yo que hasta deslegitimar el rol que cumple en este caso un alcalde que fue elegido democráticamente en las urnas. Así no. Y porque además otra cosa adicional, estimada ministra, a usted como al resto de ministros del país les toca coordinar con las autoridades locales en todo el territorio nacional. Usted no puede ir discriminando, este alcalde es de ADN, sí, con él sí. Este alcalde no es de ADN, es de Creo, pero es cercano a nosotros, con él sí. Este no. No, usted, además que está encargada de un ministerio tan sensible del área social como es el de inclusión económica y social, debería estar mucho más al tanto que yo o que cualquier otro ciudadano con respecto de quiénes son los alcaldes o alcaldesas, las prefectas o prefectos de este país. Porque lo otro, ¿sabe qué? También yo puedo sacar como conclusión de que usted no conoce al alcalde de la ciudad más insegura del país. Es que su ministerio, ni de casualidad, ha ido a darse una vueltita por Durán para ver qué necesitan. Si necesitan bonos, si necesitan algún tipo de asistencia. Yo podría sacar como conclusión eso, ministra. Usted ni de casualidad, ni gente de su ministerio se ha ido a dar una vueltita por Durán, que hoy por hoy es el cantón más violento del país y por los datos también uno de las ciudades más violentas del mundo. Así que recomendación para que le conozca y para que sepa quién es el alcalde de Durán, vaya primero y conozca Durán.